Bueno, ¿quién, mientras que Adriana pues resuelve? Yo, profe, Dale. pero les voy a mostrar lo tengo en el cuaderno. Ah, no importa. Ay, pero no sé cómo girar la cámara. Ay, acá. No sé si se alcanza a ver. Un poquito, pero pues nos puedes ir relatando como lo que resaltas de esta clase del profesor Francisco Javier. Esto. ¿Sí se ve? Ay, pero Adri. Ahora no sé si estoy yo mostrando. Profe. Espera, listo, Dayana, dale. Y Ah, seguimos ya. con Adriana. Bueno, a mí me pareció como muy interesante esta parte donde dice que este es el sigma griego que significa como la sílaba, ¿verdad? Entonces aquí se parte en lo que es el ataque y la rima. Entonces dice que la rima es como el núcleo, que el núcleo es como vocal y siempre es fundamental. Pero la coda, que es esta que está aquí, ella puede estar o no puede estar. Entonces aquí da como los ejemplos de los, ¿verdad? Entonces la L viene siendo ataque, el núcleo viene siendo la O que no puede faltar y la S es la coda. Entonces aquí el sol también, ataque, la S, la O es el núcleo y la coda es la L. Entonces acá da como otro ejemplo en los que no está la coda, pero sí está el ataque que viene siendo lo. Aquí, ay, no sé si se ve. Lo, ataque es la L, el núcleo es la O y ya como la coda no está. Aquí. Y acá hay otros ejemplos. Entonces aquí dice que la fonética estudia la sustancia fónica, que son el estudio de los sonidos, y la fonología estudia la organización y la función de esta sustancia fónica. Como que lo que más me pareció interesante de ahí. Muy bien, Dayana. Entonces, lo primero es lo que el primer tema que vamos a ver es el tema de la acentuación, ¿sí? Entonces, ahí retomaremos el tema del ataque eh, y la coda y pues, o sea, la función que tiene cada una de las consonantes dentro de la cadena sonora o la sustancia fónica, como lo dice el profesor. Bien, Adriana. Eh, ¿Sí lo ve, profe? Sí, Ah, ok. Bueno, yo pues hice básicamente como lo que más me llamó la atención, que fue como que el hecho de saber que los bebés no pueden hablar porque pues su principal función es respirar y comer y pues necesitan desarrollar sus órganos para poder generar el habla. Eso me pareció súper interesante porque obviamente abarca básicamente todo lo que quiso decir esto, ¿sí? Y todo lo que quiere decir la fonética, que es el desarrollo de ese lenguaje como tal. muy bien, Adriana. ¿Quieres agregar algo más? Pues también me gusta pues el hecho de saber cómo se llevan esos procesos sonoros de cada palabra, ¿sí? El hecho de que una onda necesita tener como que una coherencia mental para poder llegar a una comunicación, ¿sí? Me gusta mucho eso. Digamos que no sabía tampoco el hecho de que uno fonéticamente no puede asociar ciertas palabras si no entiende el idioma, si no sabe el idioma. Pierde el sentido totalmente y se pierde también la intención de comunicación. Entonces eso me pareció como bastante interesante.
Muy bien. ¿Quién nos quiere continuar compartiendo sus Yo, impresiones profe. del video? Yo, profe. Yo, Vale, profe. Lina, dale. Lina. Profe, yo, algo que quiero retomar. Espérate, Dania, que va Lina y luego irías tú. ¿Listo? Vale. Lina, Profe, pero no he podido compartir. Ya voy, profe, espérenme un momentico. dale, no dale, pues porque nosotros tenemos tan buen computador, dale. Ya, profe, ahí se mira algo. Sí. ¿Sí? ¿Sí, profe? Sí, estamos mirando. Mi cuaderno, ¿sí? No, aún no. O sea, está compartiendo la pantalla. Qué raro. No sé en sí de dónde es, profe. Bueno, si tienen dificultad, me pueden enviar pues la imagen por acá por el chat y lo proyectamos, listo. Entonces, mientras tanto, sigamos con Dania. Bueno, profe, gracias. Entonces, retomando lo que las dos compañeras anteriores habían explicado, voy a explicar una parte que les saltó. Entonces, en la producción del habla, entonces el habla es un proceso dinámico que involucra los cerebros del hablante y del oyente. Entonces está la fase de transmisión, que es el proceso lingüístico. Entonces el cerebro del hablante envía un flujo continuo de instrucciones. Hay ciertos órganos para producir esta idea como tal. Entonces son los pulmones, laringe, aparato respiratorio y los músculos de la cabeza. Entre la fase de transmisión hay dos componentes, que son la producción y la transmisión. Entonces, la producción, estos movimientos generan las ondas sonoras, como lo había mencionado la compañera, que llegan al oído, provocan movimientos en los centros del habla, en el cerebro, y esto se convierte en una idea. También en la transmisión, entonces, manda el mensaje que tiene 4 formas, que son las unidades lingüísticas, que una es una serie de cadena, los impulsos nerviosos, los movimientos musculares y conjuntos de ondas sonoras. Entonces ahí va la articulación, produce el aire y ya él habla como tal. Bueno, entre la fonética articulada, que ahí es donde la compañera explicó lo de la sílaba griega, no sé si les quedó claro. Entonces dice, la fonética articulada es el estudio de los sonidos del lenguaje hablado. Entre ellos está la naturaleza, combinaciones y funciones lingüísticas. Que la naturaleza es producir los sonidos de acústica y cómo son percibidos. Las combinaciones, algunas son posibles, otras no, según su lengua como tal. Es la fonotáctica. Bueno, y las funciones lingüísticas son los sonidos del habla que pueden clasificarse en vocales. Entonces ahí aparece la imagen de la sílaba griega. Y explica sobre la fonética articulada, que se producen los sonidos al aire, los movimientos de los órganos, y se producen los sonidos y las cadenas de sonido, como anteriormente él lo explica en la transmisión en la fase de transición. Y las funciones lingüísticas, entonces son los sonidos del habla, pueden clasificarse en vocales. La fonética percibida, que es cómo son percibidos los sonidos. Y la fonética acústica es cómo vibra en el aire entre la boca del hablante y el oído del oyente.
Listo, profe. Muy bien. Y te faltó también la fonética perceptiva, que es como, pues, como son percibidos los sonidos también. Entonces miren que hasta acá también vemos los distintos tipos de fonética que también existen. Entonces miren que lo que yo les decía, la fonética tiene muchas ramas y muchas aplicaciones como tal. Y del video, hagamos una última participación. ¿Quién quiere? Del video. Profe, yo, Yo quiero. Bueno, profe. Emily, dale. Emily, no te estamos escuchando. Profe, entonces, ¿puedo participar yo mientras la compañera... Sí. Bueno, profe, pues yo esto no tengo acá en el cuaderno, pero le muestro. Sí. Muchachos, cuando trabajen en el cuaderno, o sea, tómenle foto porque por la cámara, pues realmente uno no ve nada. Entonces, pues hablen lo que hicieron, pero ya saben que para la próxima, si van a trabajar a mano, pues envían las fotos acá por... Profe, ¿le puedo enviar al grupo la imagen que la tengo también en la imagen? Sí, Sí. claro. Es así, pues ahorramos, o sea, nos organizamos mejor, porque obviamente la cámara pues tiembla, uno ahí no ve nada. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya le envío la imagen que es que la Yuri, tengo. entonces sigue Yuri. Bueno, profe, espere, ya les comparto la pantalla. Acá la tengo. ¿Sí la están viendo? Está compartiendo. ¿Sí están viendo la pantalla? Espera, ya ahí, sí, ahí sí. Bueno, una parte que, pues ya de lo que han hablado, otra parte que a mí me gustó mucho fue la parte de los órganos vocales, ¿no? Ahora, pues algo que me impactó mucho es el hecho de que ahí mencionaban que el aire es como lo primordial para que en realidad surja el sonido, ¿sí? Y pues los órganos que implican esto, pues son los del aparato fonador, el aparato respiratorio. Intervienen, por ejemplo, en este caso, los pulmones, que son pues los encargados de, pues, de recolectar el aire necesario para poder, pues como quien dice, tomar el impulso y poder generar los sonidos y que estos sean audibles. También tenemos, tenemos la laringe, que como lo pueden ver, es esta partecita. Yo lo que hice fue ponerme y buscar parte por parte, pues para poder entender en qué parte del cuerpo iba situado y pues cuál era su función, ¿no? Entonces, dicen que dentro de la laringe se encuentran las cuerdas vocales. Él decía que por ejemplo, para los hombres, en el caso de los hombres, las cuerdas vocales son más pesadas. Por eso es que ellos tienden a emitir una onda sonora más, con una frecuencia como más baja, o sea, un sonido más profundo, por decirlo así. En cambio, en las mujeres y los niños, esas cuerdas vocales se mantienen como con un peso más liviano y es lo que hace que la voz o el sonido salga de una manera más brillante, por decirlo así, más agudo.
Muy Bueno, bien. también lo dejo ahí para que la compañera continúe o No, sigo. termina solo. No, dale. Ah, bueno. Entonces también encontramos las cavidades supraglóticas en las que dicen que se encuentran la faringe, la cavidad nasal y la cavidad oral. En la faringe, esto se encuentra y se pueden percibir las vibraciones de las cuerdas vocales. En la cavidad nasal, pues, se supone que por esta parte es donde se introduce el sonido no del aire, perdón, y la cavidad oral por donde se produce. Entonces, esto decía que hay algunas consonantes, por ejemplo, como la N, que hace que la lengua y el sonido se produzca de una manera más nasal. ¿Por qué? Porque estamos obstruyendo el aire con la lengua para evitar que salga por la boca y salga en realidad es por la cavidad nasal. Y hay otros sonidos como la M también, por ejemplo, que en realidad se obstruye también por la boca, pero con los labios. Ya, por ejemplo, en las vocales abiertas, y eso sí es necesario que el aire salga por la boca. Están también los órganos, los articuladores, en los que pues ahí nos mencionaban que pueden ser pasivos o activos. Los activos se componen de las cuerdas vocales, los labios, el paladar blando, que ahí mencionaban que es como esa partecita que le sigue al paladar duro, que es pues si ustedes lo intentan tocar, se siente más allácito del paladar, de la parte dura se siente una parte más blanda, ese es el paladar blando. Y la lengua. Ahora, los articuladores pasivos son los dientes, el paladar duro y los alveolos. Entonces, acá en esta imagen podemos ver pues algunas partes de lo que ahí nos menciona. Y ya, profe. No, excelente. Entonces, ven que la clase, pues, del profesor nos da un panorama de la fonética articulatoria también, que es la próxima clase que vamos a ver. Entonces, entender la articulación es muy importante porque los sonidos no se generan solos, sino es la acción de una cantidad de órganos las que los posibilitan. Bueno, Emily, enviaste la... Profe, profe, yo ya envié la imagen al grupo, le tomé. Ya la voy a descargar. Mientras tanto, dale, Lina. Profe, yo quería dar una opinión sobre el proceso de producción del sonido, que dice que el requisito que pide es el primer requisito que pide es mover el aire, o sea que ese aire sale de los pulmones, pero que no es suficiente para producir sonidos audibles. También dice que es necesaria la interferencia con la corriente de aire, que esto lleva a un cierre completo del paso del aire, que estrecha un estrechamiento del paso del aire hasta el punto que produce una fricción. Bien. Bien, Lina. Bueno, entonces, esperen un momentico que no me quiere cargar el WhatsApp web. No, ¿a dónde enviaste la? En el No, grupo de la clase no está, ¿o a no ha dónde la llegado nada. Emily? Bueno, Profe, pero es que la que está
hablando es Zaida, pero no sé por qué aparece como Emily. Ah, ok. Ay, profe, lo que pasa es que lo está registrado así, pero es Zaida, profe. Pero no me llegó nada. Bueno, entonces, Yo lo envié al grupo. Pero No, Zaida del no grupo no ha aparece. llegado nada. Zaida, ¿de qué grupo la envió? mientras, bueno, seguimos. Ya, profe, acabo de llegar, revisa el Ya. grupo de nuevo. Bueno, pues, Ahora sí. mejor si pueden lo envían por acá mismo, por el Zoom, y pues también se puede, listo. Entonces, ya les comparto. Listo. Producción del habla, fase de la recepción. Reviste el proceso de la fase de transmisión cuando la onda sonora del habla llega al oído del oyente. Provoca un movimiento en el tímpano. El tímpano es la membrana timpánica, es una membrana elástica, transparente de forma cónica, que comunica al canal auditivo externo con el oído mediano, aunque se sella a la cavidad del oído mediano. Entonces, luego sigue el tímpano, envía el impulso a los nervios que conectan al oído con el cerebro del hablante, etcétera, del hablante. Luego el cerebro construye la secuencia de los sonidos y lo convierte en idea. Y ahí es cuando se produce ya el habla, ¿sí? Ya la persona se forma la idea y ya ahí sí ya la persona... sí, si el emisor y el receptor responde lo que le está preguntando y ese es el proceso para producir el habla. Pues me pareció interesante esa parte, profe. Muy bien. Entonces, es importante tener en cuenta que es el oído medio, exacto, que es demasiados procesos mentales, articulatorios, los que se comprometen en la producción del habla y de los sonidos, pues, de la lengua. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar hacia el capítulo que teníamos sobre la ubicación de la fonética de Amanda Betancourt, ¿cierto? Entonces, este artículo nos permite, este capítulo del libro nos permite ahondar un poco en las diferencias de la fonética y la fonología y en el signo lingüístico, o sea, cómo se ubica la fonética y la fonología dentro del signo lingüístico es algo fundamental porque todas las disciplinas lingüísticas hacen parte de algún del nivel que está incluido dentro del signo lingüístico, ¿cierto? Entonces, una disciplina estudia más el signo lingüístico que otra, una más el significante, otra más el significado, ¿cierto? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí. señora. Sí, profe. Ok. Entonces, miren, acá aparece pues el clásico signo lingüístico donde tenemos el significado y el significante. Pero entonces vamos a ir despacio para saber cómo ubicamos, ¿sí? Miren, el texto es corto, entonces, Profe, primero la autora nos habla del componente de la lingüística. Dime.
Yo quería explicar esas partes, Sí, las primeras partes ya voy, del ya te voy a dar documento. la palabra, listo. Entonces tenemos para que ubiquemos los temas. Componentes de la lingüística es uno. El signo lingüístico, pues es otro. La doble articulación, otro. Y el estudio del significante, otro. Entonces son 5 temas de esa primera parte. Y luego viene la diferenciación entre lo que es fonética y fonología, y ahí termina. Entonces son 6 temas. Como somos dentro del grupo, ustedes son 9, entonces nos vamos a hacer por grupitos de 2, ¿sí? Para hacer esta participación sobre el documento, ¿sí? Pues como para que primero tengan ustedes una discusión. Entonces, yo les voy a crear una sala y les voy a ir diciendo, son pues 10 minuticos donde ustedes van a compartir un poco y volvemos a la clase. Y, Profe, yo hice diapositivas, pues, exacto. pero Pero entonces, ¿qué van a hacer? Van a primero a discutir entre ustedes lo que cada una tiene y luego vienen y compartimos acá. Es un ejercicio pues para que ustedes también tengan interacción entre ustedes y no siempre sea como horizontal. Acá mi persona y ustedes allá siempre como, sí, entonces acá, ¿qué haremos? Cada una ya tiene su ejercicio, ¿cierto? Pero entonces van a mirar qué tema tiene la una, qué tema tiene la otra, qué le llamó la atención, qué no entendieron. Más allá de mostrar, también es de que compartan dudas, porque es donde yo entro a hacer las aclaraciones. ¿Me hago entender? Entonces, esperen, yo les voy a crear los grupos. Voy a dejar de compartir. Vamos a hacer 5 grupos. Creo que nos da, no nos da, creo que es para 4. Bueno. Entonces, Lina, Ketty y Yuri se van a encargar de los primeros 2 temas que son componentes de la lingüística y el signo lingüístico. Pues, aunque ustedes ya tienen Profe, ¿yo notas puedo de todo explicar lo del signo lingüístico con Dayana? Profe, perdón, Lina Gómez. sí, esperen un momento. Recuerden que todos aportamos sobre todos los temas, pero pues nos vamos a distribuir de acuerdo a el orden del documento, pero es para hacer las preguntas y como una aclaración, pero ustedes muestran pues donde ustedes más se fijaron, no hay problema. Si repetimos lo del signo lingüístico, es maravilloso porque siempre se les olvida. Entonces, voy a Ay, distribuir los grupitos, así pues como el Zoom me facilite, también para que se conozcan entre ustedes, porque es un curso. Entonces tenemos los primeros 2 temitas, Lina, Alejandra, Ketty y Yuri, ¿sí? Van a hacer preguntas sobre esto, pero si tienen otras cosas para mostrar, lo muestran. Luego, el segundo grupo sería Dayana Álvarez y Emil y Zaida. Entonces tendrían para hacer preguntas y un comentario de la doble articulación y ya. Luego está el grupo de Camila y Lina. Tendrían la diferencia entre la fonética y la fonología. Y Adriana, ay sí, Adriana, entonces el primer grupo, porque ahí se acaba, entonces el primer profe, grupo, falto yo, que no Daniel, me mencionaste. entonces Lina y compañía, los componentes de la lingüística, y Adriana y Dania hacen el signo lingüístico, ¿listo? Ya les va a llegar un enlace donde ustedes van a compartir
durante 10 minutos en sus parejas. ¿Listo? Simplemente le dan unirse y ellos van a una sala, sale como un cuadrito cargando y va a otra sala. Chicos, tienen que darle, Zaida, tienes que darle ingresar a la sesión porque Dayana te está esperando. Listo. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué les parece el ejercicio así en las salas? Muy chévere. bueno, profe, porque podemos debatir y hablar sobre el tema. Sí, para que estén también ahí solitos, pues no sea como una cosa ahí pues sola con la profesora, sino tengan su espacio como estudiantes. Bueno, entonces dentro de el documento, el documento no es muy amable, pero es tan resumido, no he encontrado como para esta unidad mejor documento que este, es muy interesante. Entonces, iniciamos, ella nos da una pequeña introducción que nos dice, pues nos dice, la lingüística es el estudio científico de la lengua. Recuerden que la lengua es un sistema de signos y sonidos, ¿sí? Con los que una comunidad se comunica. Cuando escuchamos una lengua desconocida, miren, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a una lengua que nunca hemos escuchado antes, se nos presenta como algo súper extraño, súper complejo, como lo vimos, recuerda, en la clase pasada que hicimos la introducción con alguna de las canciones del rap de las comunidades indígenas. Entonces, acá ya nos dice eso. Nosotros somos capaces de organizar todos esos sonidos en unidades con significado porque conocemos esa lengua, ¿cierto? Y estas unidades se distinguen entre sí y nos ponemos de acuerdo para comprendernos. Entonces, digamos que nos invita a reflexionar sobre el sonido y las lenguas, que es lo que hemos venido reflexionando hasta ahora. Dentro de los distintos sonidos, entonces, la fonética y la fonología van a tener un papel importante para su estudio. ¿Qué podemos decir entonces de los componentes de la lingüística?
Bueno, profe, entonces espere un momentico y voy a compartir pantalla. Esperen que yo voy a dejar de compartir. Listo, profe. ¿Ya la están viendo? Ya Está va. cargando. Me avisan Bueno, cuando ya la vean, ¿sí? ya, compañera. Y ya. Ah, bueno. Bueno, en esta diapositiva iniciamos con el componente sintáctico, bueno, como tal con los componentes de la lingüística. El componente sintáctico en sí es como la base fundamental de los demás componentes y a la vez es el componente transformacional. ¿Por qué? En el componente sintáctico es como en sí es la oración clave, en el cual pues voy a dar algunos ejemplos, como la estrella forma un cuerpo celeste, o el abogado de José no pintaba nada en el asunto. Y en el caso del componente semántico, es el significado de las palabras u oraciones. E igualmente en el fonológico. Ya que pues en sí, o sea, los dos últimos son como la manera en cómo podemos interpretar esa oración. Bueno, Yo quiero yo aportar quiero... algo sobre, Ah, bueno. Continúe, en cuanto compañera. a lo fonológico, profe. También se puede decir que, o sea, es como el estudio de los fonemas, que, o sea, se da de una manera abstracta, como la estructura de cada palabra. Bueno, yo quería agregarle que en el componente sintáctico, que pues se compone también de la base y el componente transformacional, entonces el componente base es el que contiene las reglas de la estructura, de la frase y las reglas de inserción léxica. Y el componente transformacional es el que se encarga de transformar, como su palabra, el mismo nombre lo indica, transformar esas expresiones, de transformar las expresiones. También cabe resaltar que el componente sintáctico, como lo vemos acá, es el generativo, ya que el fonológico y el semántico son puramente interpretativos. Entonces, continuamos con el signo lingüístico. No, entonces vamos a hacer así. Bueno. Primero el tema que les correspondió, cada grupito, cada pareja, y al final complementan individualmente. Profe, disculpe, Es que es que a nuestro grupo nos corresponde ambos temas. No, porque es que al final nos faltaba uno, entonces, bueno. pero Ok, profe. complementan eso. Bueno, Vale. Pero entonces después cada uno continuamos podemos aportar algo diferente, ¿cierto? al final, sí. Bueno, entonces voy a dejar Continuamos con de compartir. Adriana y Dania. Estos componentes de la lingüística, pues es simplemente como un resumen que ella nos dice, y nos dice, bueno, nos vamos a ocupar del componente fonológico que estudia las reglas, cómo se organizan los sonidos, ¿cierto? Entonces, la fonética estudia los sonidos de manera indistinta y la fonética estudia su organización, sus reglas, su estructura y cómo se disponen. Entonces, esa va a ser, digamos, la rama de la lingüística o la estructura o el componente de la lingüística donde se encuentra ubicado. ¿Listo? Adelante, Adriana y Dania. Profe, es que yo estoy teniendo como inconvenientes para compartir pantalla. Si presentan esos inconvenientes,
es bueno que reinicien el computador, pues es la única forma que a mí se me arregla. Y Dania, ¿puedes compartir pantalla? Si tiene dificultad, entonces me lo envían por acá Profe, por el yo lo chat. envié, Espérate. ¿Qué enviaste? Ah, el que dice fonética Sí, 2. señora. Es el... Ah, ok, vale. Entonces, acá ya lo Profe, tengo. pero Daniel está aquí en la reunión, yo no la veo. No, ella no está en la Ah, reunión. ok. Pues muchachos, yo, como salen, entran, yo supongo que están ahí. Dale, Adriana. En la parte de abajo, profe, al final, en la última hoja está la parte que tiene que ver eso, con el signo lingüístico. Yo encontré ese video que explica de manera breve y súper fácil de entender, básicamente toda la teoría de Saussure, y es de una manera súper fácil de entender, entonces lo quería compartir con ustedes porque me parece un complemento muy bueno. ¿Están viendo el video? Sí, señora. Listo. El signo lingüístico. Según Ferdinand de Saussure. Hablaremos de Ferdinand de Saussure. Él fue un lingüista suizo cuyas ideas sirvieron para el desarrollo de la lingüística moderna en el siglo XX. Él, en su texto Curso de Lingüística General de 1916, se centró en el signo lingüístico, es decir, las palabras. Saussure divide el signo lingüístico en dos términos primordiales. Uno de ellos es concepto. Cuando hablamos de concepto, nos referimos al contenido, las características, la respectiva imagen y o definición de alguna cosa. A esto mismo le llamaremos significado. Por ejemplo, aquí tenemos la respectiva imagen de una pizza. Además de eso, tenemos su significado, o más bien, las características. El término es imagen acústica. Es la huella psíquica, es decir, el recuerdo que se tiene de cómo se ve y cómo se escucha. A la imagen acústica le llamaremos significante. Para hacerlo más claro, volveremos al ejemplo anterior. ¿Recuerdan la pizza? Bueno, cuando ustedes vean un trozo de pizza, lo más probable es que dentro de su cabeza pase el recuerdo de cómo ésta se llama. Este puede ser el recuerdo de cómo suena el nombre del objeto. Por ejemplo, pizza. O también puede ser el recuerdo de cómo este se escribe, es decir, el recuerdo de cómo se ve el nombre del objeto. P, I, Z, Z, A. Con este cuadro lo entenderemos mejor. Concepto es lo mismo que significado y significado básicamente son las características de un objeto o la representación de ese objeto. En este caso, cambiaremos la pizza por un pollito. Como podemos ver, tenemos la representación de un pollito. Ahora, la imagen acústica es lo mismo que el significante y es básicamente el recuerdo de cómo suena o de cómo se ve el nombre de dicho objeto. En este caso, la palabra pollito. El signo lingüístico tiene dos principios primordiales. En primer lugar, la arbitrariedad. Esta hace referencia a que el signo es arbitrario en el sentido en que la unión entre significado y significante es inmotivada e ilógica, es decir, que es convencional, pues es impuesta ya sea por costumbre, acuerdo o tradición. Por ejemplo, en la imagen podemos ver unos globos con su significante la palabra globos. ¿Pero por qué se llaman así? No hay ninguna relación lógica entre la palabra y el objeto. Sin embargo, así se llaman, porque la sociedad decide arbitrariamente que los globos deben llamarse globos. Ahora ustedes pensarán en palabras como motocicleta o borrador. Hay una relación entre el objeto y su significante. Por ejemplo, el borrador borra, la motocicleta es la única bicicleta con un motor. Pero piensen, ¿por qué se llama bicicleta? ¿Por qué se llama motor? ¿Por qué se llama borrar? En realidad,
no es nada más que una convención social. Por otra parte, la linealidad. Esta representa que el significante es siempre lineal, lo que significa que los sonidos de los que se componen los significantes dependen de una secuencia temporal. Igualmente, cuando escribimos, los significantes dependen de una secuencia espacial. Por ejemplo, en la forma oral no podemos producir más de un sonido a la vez. Hamburguesa. Pronunciamos letra por letra como en una línea de tiempo. Igualmente en la forma escrita. Escribimos letra por letra y cada una tiene su espacio. No podríamos escribirla la una sobre la otra. Saussure plantea dos características. Es la inmutabilidad. Es aquí donde no hay un cambio de parte del signo lingüístico. Por ejemplo, si hablamos de un sofá, tendremos una imagen estándar, dejando a un lado sus posibles variaciones como su color y tamaño, entre otras. Pero si una persona decide llamarle cuaderno a lo que conocemos como sofá, no habría comunicación, ya que el receptor tiene un concepto diferente para el significante cuaderno. Además, no estaría cumpliendo con el propósito del signo lingüístico, el cual es comprender y ser comprendido. A continuación, veremos otras razones por las cuales el signo lingüístico es inmutable. La primera característica es que la lengua desde siempre ha sido una herencia, es decir, que una sociedad, por antiquísima que sea, tiene su lengua gracias a sus precedentes. Y la segunda característica es que nos toma mucho tiempo aprender una lengua, como para hacer un cambio repentino en ella. Este hace referencia a que el signo lingüístico puede cambiar con el tiempo, o con el uso constante de un concepto en una comunidad. Por ejemplo, aquí podemos observar cómo la palabra fuego en portugués ha cambiado varias veces a través de la historia. Algo relevante de las características tanto de mutabilidad como inmutabilidad es que la más hablante tiene una relación directa con la lengua. Y otras características de la mutabilidad. El signo lingüístico se da a través de mucho tiempo. La sincronía está ligada a la inmutabilidad. Esto se refiere al estudio de un signo lingüístico en una determinada época, es decir, un punto de vista estático. Cuando hablamos de un punto de vista estático, nos referimos a algo que no cambia. Por ejemplo, una imagen. Cuando tú tomas una foto, estás capturando un momento. Al mirar la foto, esta foto nunca cambiará, ya que estás mostrando un momento exacto. En cambio, la diacronía está ligada a la mutabilidad. Su interés se enfoca en la historia de la lengua y sus evoluciones, es decir, tiene un punto de vista evolutivo. Así que eso fue todo del signo lingüístico según Ferdinand de Saussure. Esperamos que les haya gustado mucho, hayan entendido el tema a la perfección y muchísimas gracias por su tiempo. El signo lingüístico según Ferdinand de Saussure por Bien. Sara González, Camilo Hernández y Ana María Becerra. Adriana y Tania, ¿quieren agregar algo acerca del signo lingüístico? Pues por mi parte, la verdad, pues compartiría solamente eso para que mi compañera de pronto complemente. Sí. Yo espero que se haya servido. Sí. Vamos a complementar algo más, profe. Voy a compartir pantalla. ¿Están observando la pantalla? No, no aparece nada. No aparece nada. Denme un segundo. Ujú. Listo. Entonces, más para complemento, bueno, ahí explicaban qué es el signo lingüístico. Entonces, en tanto en Ferdinand Saussure y Charles Sanders Peirce, en el siglo XIX, en el curso lingüístico general, es la asociación indisoluble de una idea o concepto.
Entonces, como lo presentaron en el video, pues los elementos, significado y significante. Definición clara del significante es la parte material del signo, aquella que comporta la forma y que es reconocible mediante los sonidos. El significado es la parte inmaterial, mental, social y abstracta del signo lingüístico. Peirce, bueno, presenta 3 caras del triángulo: representamen, interpretamen y objetivo. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí. Listo. En tanto, según Saussure, arbitrariedad es la relación entre significado y significante, y no hay una relación de semejanza entre los sonidos que componen una palabra determinada, que es el significado en concreto que buscan transmitir, la idea detrás, la idea. Bueno, la linealidad, los significantes del lenguaje verbal, la mutabilidad e inmutabilidad, es cambiar, adquirir nuevos sentidos, va cambiando lentamente como tal, si algún sentido como tal. El ejemplo, bueno, principal, pues sería, entonces no podemos alterar las palabras de nuestro idioma e imponer ese uso al resto de los hablantes del mismo. Entonces los tipos de signo lingüístico de Peirce es el índice, icono y símbolo. El índice es que tiene una relación lógica. Por ejemplo, no se alcanza a leer bien. Huellas de un perro en el suelo remiten a la presencia del animal. El icono es el signo de semejanza a lo que representa y tiene una relación mimétrica o de parecido. Ejemplo, pues al inicio, como la profesora le explicaba, que es onomatopeya, sonidos de algún animal. Y el símbolo es la relación más compleja entre el objeto y el referente. Por ejemplo, las banderas, los escudos de armas, emblemas religiosas y demás. Listo, eso era. Muy bien, entonces es muy importante todo esto que mencionamos porque es del signo lingüístico donde nosotros nos podemos ubicar en las relaciones entre cómo decimos las cosas y el significado de las cosas mismas, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta que el significante se ocupa del sonido y de la cadena fónica, por eso hablamos que es una imagen acústica, mientras que el significado es cultural, material y puede variar o ser invariable de acuerdo al concepto. Por ejemplo, yo tengo el árbol, pero yo puedo decir en muchas lenguas, hay muchas formas de decir árbol, de acuerdo a la cantidad de lenguas que existen. Entonces, eso nos permite afirmar que el significante es la cadena fónica, mientras que el significado es el concepto o el sentido que se le asigna de acuerdo a la cultura, al contexto, al pacto, etc. ¿Queda claro? Bueno, continuamos con, ahorita pues aclaramos más, continuamos con la doble articulación del lenguaje. ¿Qué es? Bueno, para concluir, Dania y Adriana, entonces la fonética y la fonología, ¿de qué parte del signo lingüístico se ocupan? ¿Del significante o el significado? ¿Quién le quiere ayudar? Según todo lo que acabamos de ver, el video, lo que nos explicó Dania, entonces, si el componente lingüístico es
fonológico, entonces, Lina. Parte, la fonética y la fonología parte del significante, porque depende del habla y de la lengua, de los fonemas y de los sonidos. De la cadena fónica, es decir, Absolutamente de los sonidos. de los sonidos del habla, ¿sí? Y es que se supone que el fonetista solamente le interesa eso, los sonidos y cómo se logran esos sonidos. Ajá, muy bien. Mientras que la fonología se ocupa de la organización de esos sonidos en una lengua determinada. O sea, ¿cuáles son los sonidos estándar para cómo se organiza una lengua? Mientras que la fonética se ocupa de la producción y de escribir todo el inventario de sonidos que existen en una lengua y sus variaciones. Bueno, continuamos entonces con ¿qué es la doble articulación? Profe, la verdad a mí sí me gustaría que me explicara como este tema porque yo sí casi no entendí, pero igual voy a como a darles como un resumen de lo que tengo Claro. anotado. Ya va, voy a compartir. ¿Se ve? ¿Por qué no me va a mí compartir la diapositiva? Bueno, sí, está ahí, dale. Bueno, la doble articulación del lenguaje, el concepto lo dio Andrés Martínez y dice que las unidades del lenguaje se articulan entre sí para formar parte de contextos más amplios. Entre esos tenemos la primera articulación, que es el texto que puede ser analizado en unidades dotadas de un sentido y una forma, pero para eso debemos entender lo que son los monemas. Saida, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí. Los monemas en este caso nos referimos a las unidades mínimas de significación que se puede descomponer las palabras. Acá nos dan un ejemplo, por ejemplo dice pase, pero entonces a usted le pueden decir pase, pero no sabe si pase a la sala o pase que. Entonces nos muestran ahí un ejemplo donde el semáforo, que es más claro el ejemplo, ¿sí? Ya que cuando el semáforo se coloca en verde, pues significa que la persona puede pasar. Y los fonemas es una forma de unidades mínimas de la articulación cuyo sonido puede ser vocálico o consonantes. Acá también tengo un ejemplo. La palabra paz se constituye por 3 fonemas, que es la P, la A y la Z. Pues así fue como la entendí yo. No sé, profe, ahí que nos aclare eso porque pues no lo tenemos como... Pero entonces sí voy a dar yo como otro aporte que es de la segunda. Y entro y aclaro yo. Sí, profe. Segunda articulación análisis. El monema pase, como le está diciendo la compañera, puede ser vista como la suma de otras unidades menores, que es la P más A más S más E. Entonces los fonemas que a su vez pueden formar parte de otros monemas. Entonces no sé si estoy como entendiendo bien, pero los fonemas de P se pueden encontrar en polo o pato. O sea, es como esa palabra empieza por P. Entonces no sé si estoy entendiendo bien, profe. Estoy ahí como medio enredada. Sí, miren, es que finalmente los monemas, o sea, son unidades mínimas de significación que pueden descomponer, en las que se descomponen las palabras. Los monemas son lo que nosotros conocemos como la sílaba, ¿sí? Y los fonemas ya es la unidad más mínima, ¿sí? Pero lo que pasa es que ustedes saben, pues, que ya en lo que es las definiciones, uno puede tener ciertas, digamos, dificultades con estos conceptos, pero entonces, ¿cómo puedo yo descomponer una palabra fonéticamente? ¿Sí? Pues
lo descompongo en sílabas y luego en consonantes y vocales, ¿cierto? Los sonidos dentro de una palabra se organizan por sílabas y luego lo menor a las sílabas que la consonante y la vocal, ¿sí? Entonces tenemos acá ubicamos las sílabas en los monemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son distintas formas de descomponer las palabras. Es muy importante que entiendan que el monema es la unidad de la primera articulación del signo lingüístico, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que las palabras pueden ser divididas en unidades menores a la palabra, ¿sí? Entonces, una palabra tiene uno o más monemas. Sin embargo, el monema, por ejemplo, en la morfología es la raíz, entonces, pero en la fonética es la sílaba. Recuerden que esto se analiza a la luz, ¿sí?, de cada una de las disciplinas lingüísticas. Entonces yo tengo, si tengo una palabra, la palabra la descompongo en afijos, ¿cierto? Los afijos son morfemas o en morfemas. ¿Cuál es la esencia de la palabra? La raíz o el lexema. Entonces yo tengo car, carro, carro, carrocería, carrito, etcétera, ¿sí? Entonces ese car sería el monema. Pero en la fonética serían las sílabas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la sustancia fónica. Entonces, por ejemplo, yo tengo las sílabas de la palabra betún. Entonces, tengo dos sílabas. Betún, ¿sí? Estos serían los mínimos, mientras que los fonemas serían ya las consonantes, lo que nosotros conocemos como los sonidos mínimos o consonantes y vocales. ¿Queda claro? Que nos permiten distinguir sonido, significado en una lengua, como en Baco y Barro. ¿Sí? Baco, el dios del vino, y Barro, pues una tipo de tierra. Pero entonces, la C y la R me permiten distinguir significado y por eso son fonemas. ¿Listo? Continuamos, ahorita pues volvemos a aclarar un poco. Entonces ya sabemos que la primera articulación es la sílaba y la mínima sería el fonema. Y nos dicen los ejemplos: polo, pato; amo, mamá; sol, saco; enano, mesa, donde aparecen los fonemas P, A, S, E. ¿Sí? Bueno. ¿Qué significa la articulación como tal? Que yo puedo, con todos esos órganos del sistema físico humano, puedo generar sonidos que son consonánticos, vocálicos, que forman sílabas, que forman palabras, que forman cadenas de sonidos. Es como un juego que va de lo más chiquito a lo más grande. ¿Me hago entender? Sí, Bueno, señora. muy bien. A eso se le llaman sonidos articulados, ¿sí? Por eso, por ejemplo, los animales emiten un lenguaje, pero no es articulado porque ellos no pueden producir consonantes, vocales, sílabas, palabras, cadenas fónicas. Sí, ellos producen sonidos, sí, pero y lingüísticos, sí, porque les sirve para comunicarse, pero no son articulados. El único animal de la naturaleza que puede producir sonidos articulados es ¿cuál? El ser humano. No, animal, fuera del ser humano. El loro. Yo me atrevería a decir que, no sé, tal vez es que no sé cómo llamarla a esa familia de los chimpancés, los simios, sí. Bueno, entonces vamos a mirar. Bueno, Resulta loros. que los animales, exacto, que pueden producir sonidos articulados, pero no piensan en esos sonidos, los imitan, sí, es que es distinto. Pero ellos tienen toda la articulación
fisiológica para producir los sonidos y lo hacen a través de la imitación, ¿sí? Y es muy interesante, o sea, ellos yo digo que sí piensan, solo que tienen como un sistema de imitación de sonidos muy avanzado. Dentro de las aves tenemos, les voy a mostrar, súper interesante. ¿Ustedes conocen el ave lira? ¿No? No, profe. Bueno, No, profe. conocemos el loro, pues todo el mundo sabe que un loro puede producir, imitar sonidos de los humanos porque ellos tienen el sistema y el aparato fonador para producir los sonidos, pero les faltan otras cosas para ya pues comunicarse libremente. El ave lira es otro pájaro que es capaz de imitar cantidades de sonidos, no solo de pájaros, otros pájaros, sino de humanos y de todo, hasta de cámaras, carros, de todo. El obturador de una cámara fotográfica. Cierra. La alarma de un auto. E irónicamente, el sonido de los leñadores que invaden su hábitat natural. ¿Qué tal? El ave lira. Genial. Profe, pero yo también leí que los cuervos también pueden imitar el habla humana. Y eso me sorprendió mucho porque no sabía. De hecho, muchos aves, o sea, las aves, no solo el ave lira ni el loro, Profe, las cotorritas también, los periquitos. hay muchos otros animales. ¿Por qué? Porque ellos desarrollaron en toda su evolución un sistema fonoaudiológico que les permite imitar sonidos no solo articulados humanos, sino de todo su ambiente, ¿sí? Entonces las aves sí pueden emitir una doble articulación, pero ellos no son autónomos para comunicarse, pues como los seres humanos y lo que ya sabemos. Sin embargo, estas aves tienen un repertorio tan grande que lo utilizan para impresionar a las parejas y entre más canto se sepa, por decir así, o más imitación haga de sonidos, pues impresiona más a las hembras. Ahora, vamos a mirar este pequeño. Este fue el primer simio en comunicarse en lengua de señas. Y entonces, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, ustedes me van a contestar si la lengua de señas, y que es de señas con todo el cuerpo, o sea, los manos, pies, caras, etcétera, pero también produce muchas onomatopeyas y sonidos de interjecciones y demás. Entonces ustedes me van a decir
si la lengua de señas es o no es articulada y si entonces los simios pueden o no emitir sonidos articulados después del siguiente video. Bueno, eso es un videito pues como alegórico, ¿sí? Acá vemos otro de las... Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Ya. Bueno. ¿Es o no es articulado la lengua de señas? Y entonces los simios pueden o no pueden articular sonidos. Entonces vamos a mirar esto. Near San Francisco, California, a fascinating and now controversial experiment has been underway since 1972. Research psychologist Penny Patterson is teaching lowland gorilla Coco the American Sign Language of the deaf. Dr. Patterson claims Coco has a working vocabulary of about 450 signs, and that because Patterson also talks while signing, Coco understands hundreds of spoken words as well. Down from the tree now that you've had 5 greenhouses. For many years, researchers have been fascinated with the language possibilities in chimpanzees. Patterson is the first to work with gorillas. In Coco's mobile home, not far from Patterson's house, even breakfast is a time for work. Should I pour there? All right. This is hot. You stir, Coco. It needs to be stirred. Okay, now try it. Michael. In an adjoining room of the trailer, a trainer works with 7-year-old Michael. Tickle? All right, where? Where? Underarm? It is hoped that one day he and Coco will mate. You find something soft. Coco? Can you find something soft? Something soft here? Yes, that's soft. That's soft. Yeah, yes, I feel it. It's nice. What color is that? Oh, yes, it's orange. Oh, very smart. Good apple. Okay, but first let's look at something. Let's get a new one. Take that one out. Let's see, which one would you like to look at, Coco? We have... Ok, entonces, ¿produce o no produce doble articulación? Si sabemos que los monemas pueden ser silábicos o morfosintácticos, es decir, pueden ser sílabas o raíces para comprender un significante y un significado. ¿Es o no es doble articulación? Sí, ¿no? Claro que sí.
¿Por qué? Sería Por- como, ¿Cómo? Profe, porque, por ejemplo, los gorilas pueden producir sonidos como papá, mamá, cup, o entre esas palabras. Entonces, Bueno, pues sí, Tatiana. es porque tiene más que todo el contenido pues fonético, puede llegar a la articulación fonética, pero también a la parte sintáctica. Muy Creo más que todo que es por eso, si no estoy mal. Sí, de hecho, muchachos, las lenguas de señas, aunque como imitan, o sea, utilizan las manos, pero también ciertos sonidos. En las lenguas de señas, la seña o el signo vendría a ser el significante, porque no tenemos una cadena sonora, pero sí tenemos una cadena de signos. Entonces, Profe, la lengua de señas sí se considera que tiene una doble articulación porque si bien no se enuncian sílabas, se enuncian signos que tienen significado. y también variación de idioma. Claro, Varía mucho porque el hay idioma, entonces. dialectos de lenguas de señas. Ahí no lo dicen, ella le está enseñando de lengua de señas americana, pero hay lengua de señas colombiana, argentina, España, y tienen algunas cosas en común, como también tienen cosas que las diferencian en su sintaxis, ¿sí? Entonces decimos que las lenguas de señas tienen también arbitrariedad y doble articulación porque son capaces de emitir monemas, pero a partir de signos gestuales y casi siempre onomatopéyicos. Onomatopéyicos. ¿Eso qué significa? Que es un sistema lingüístico donde hay unas unidades mínimas. En este caso no son fonemas, sino signos o parámetros, ¿sí? Que son toda la gestualidad que se produce con las manos, el rostro, para producir significados, palabras, sentidos. Bueno, entonces, por eso la doble articulación hay que entender muy bien esa doble distinción del monema. Entonces, el monema puede ser una raíz, una sílaba, como también puede ser un signo. ¿Listo? Y eso produce tanto significado como significante. Continuamos con el significante. El estudio del significante. ¿A quién le correspondió? A nadie. Ay, yo creo que ahí fue mi error. Bueno, entonces el del significante, pues hace parte del significado. No sé si alguno de ustedes nos quiera compartir si tiene algún aporte sobre el significante, que es de la página 40. Es lo mismo del signo lingüístico, pero acá nos dan, pues nos profundizan un poco en el plano de la fonética. No sé si Camila nos quiera compartir algo. Bueno, entonces voy a compartir esa parte yo. ¿Están viendo mi PDF? Sí, señora. Bueno. El estudio del significante, como lo vimos ahorita en lo que nos compartieron Adriana y Dania, es el objeto de esta materia. Es el sentido material sonoro de la lengua, ¿sí? Cuando hablamos, emitimos sonidos que el otro reconoce, ¿sí? De hecho, una persona se puede comunicar sin saber escribir, porque
la esencia de una lengua es el sonido. Y acordamos a través de los siglos, de los años, cómo nos vamos a poner de acuerdo en qué sonidos son para unas cosas y qué sonidos son para otras, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo el fonema B. Yo puedo decir muchas palabras con B, barco, combate, haber, hábito, muchas. Y ellas tienen no solo un sentido, sino una forma de producirse. ¿Cómo se producirá la B? ¿Ustedes cómo creen que se produce la B? ¿Con qué partes de la boca se pronuncia la B? Con los labios, B. Con los dos labios. Y por eso decimos que es bilabial. Pero P también se produce con los labios. Entonces podemos decir... Profe, ahí sería labiodental. P, no, porque P no se puede decir con los dientes. F sí, porque enfermo es el labio con los dientes, mientras que P es los labios igual que B. Entonces, ¿qué se diferencia P de B? Digan P y digan B. ¿Qué pasa ahí de distinto para que eso sea diferente y son fonemas distintos? Profe, como que se toma... la P es como si uno estuviera un poquito sacando aire, mientras que la B uno lo toma algo con la boca. Muy bien. Lo mismo iba a decir, profe. Sí. Entonces miren que la P es oclusiva sorda, ¿sí? Mientras que la B es oclusiva sonora. La P, al tener, es como un sonido más rápido, como lo que decía Camila, es como una explosión, algo que sale. Entonces hace que sea más corta, es decir, más sorda. Mientras que la B es más abierta, por lo tanto, es más sonora. Pero miren, tenemos otros sonidos primos que son también con los labios, como la F en enfermo, ¿sí? Sin embargo, ahí ya la acción es de los dientes, ya no son los dos labios, sino los labios y los dientes. Si tenemos la mesa, mire que mesa también son los dos labios. Sin embargo, ¿qué pasa con la M? ¿En qué se diferencian M, P y B? Tengo mesa, pesa y besa. Todos tienen el ataque al comienzo en la primera sílaba. Entonces, ¿qué será eso de nasal? Entonces, vamos a poner, cada uno va a poner sus dedos así, debajo de la nariz, ¿sí? Entonces, ahí con el micrófono apagado van a decir mesa, pesa, besa. Mesa, pesa, besa. Mesa, pesa, besa. ¿Qué pasó? ¿Qué se diferencia entonces la M de la B y la P? Profe, en la palabra mesa se siente como una vibración o algo diferente al uno tener el dedo debajo de la nariz, por decirlo así. A ver, ¿quién más se atreve? Profe, sí, cuando uno dice
Mesa siente la vibración, y en cambio cuando uno dice pesa, pues sale la voz como más suave, no No es como la vibración, es otra diferencia. Profe, el Es la sonido respiración, profe, y la ubicación es el aire. Sí, ¿Dónde sale realmente el sí. aire en mesa? Profe, el sonido de cada una de las palabras. No. Ah, Sí, ¿no? ahora Es que uno vamos sale por a la hacer el nariz ejercicio. y Es el que otro sale por la sí, boca, si no estoy mal, ¿no? vamos a hacer el ejercicio otra vez. Entonces van a decir me, P y B. Me, P y B. Me, P y B. Me, P y B. Es muy sutil. No es que, uy, que la gran distinción. No, pero sí se distingue. Es el flujo de aire y lo caliente también. ¿Dónde sale caliente? En la segunda palabra. No, Espera, pero ¿cómo fue que le dijimos? ¿Cuál fue el orden? me, P, B. En el P. En el P cambia. Me, A ver, ¿quién más? en el T, profe. Profe, es que veo que mesa al pronunciarla es como un poquito más gutural, viene de la garganta, no es como tan vocal a diferencia de las otras letras. Tienen que entender que sienten en el dedo, acá, porque ¿para qué ponemos esto si vamos a hablar de que la vibración de... No, entonces, si yo digo mesa, pesa y besa, siento algo en el dedo en una de las palabras que es distinto. Y Adriana está calientica, dijo, sale un calorcito. ¿Dónde se siente el calorcito que sale? En me, P y B. B. No. Profe, es en el me. Es en el me. ¿Por qué en el Sin me? duda es en el me. Se siente mucho más calientito y se siente hacia el inicio del dedo. Muy bien. Porque la M, como es bilabial, ¿cierto? Es sonora como la B, ¿sí? Pero sale el aire por la nariz, un poquito, cosa que no ocurre cuando dices P o B. El aire por la nariz no sale. Sientan y verán. Me, P, B. Sí, profe, ahora que usted lo dijo, sí, ahora noto la P y diferencia. B es frío. Me es calientico. Ahí sé que el aire sale por la nariz, ¿cierto? Por lo tanto, es nasal. Entonces, a mí me gusta hacer estos ejercicios porque lo conceptual es muy difícil de articular si tú no sientes tu cuerpo. O sea, eso se llama así porque sale por la nariz, porque se tocan los dos labios. Me, P, B. ¿Sí? Pero hay unas distinciones en la abertura de la boca y en la salida del aire, donde en M sale por la nariz y por lo cual tanto es una nasal, bilabial, nasal. Ahora, miren, acá tenemos estos fonemas que nos permite entender cómo el significante a través de las unidades mínimas, sus fonemas, cambian el significado. Entonces tengo casa, masa, taza y pasa. ¿Sí? Ya miramos cómo se produce P y M con los labios. Una es oclusiva, es decir, sale por la boca, y la otra es nasal, sale por la nariz. Ahora, recuerden que el aire es esencial, no solo la posición de la lengua, los labios y demás, sino que el aire sale y se modula de una manera, es como una flauta. Como tú modules, sale el aire también. Ahora, ¿qué órganos o qué partes intervienen en casa? Casa. Esa K, ¿dónde sale? Casa.
¿Sale de los labios? ¿De la acción de los labios? Profe, profe. pues la lengua, profe. ¿Sí? Casa. ¿Pero qué más? ¿Qué más que no? La lengua, pues sí, un poquito, pero no es lo esencial. Digan casa, miren, si M es labios y aire que sale por la nariz, T es que lengua con dientes, ¿cierto? Y entonces, ¿qué será K? O sea, ¿de dónde se produce ese sonido? Eso es de la garganta, es como gurutal, ¿no? Como algo cultural. Eso fue gutural, perdón. Eso. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá rapidito. Les voy a compartir unas diapositivas. Entonces, miren, acá están viendo las diapositivas. Sí, señora. Este es el cuadro donde nos dicen qué órganos intervienen de la boca y la garganta y cómo sale el aire. Entonces, decimos que en casa, ¿sí? Las velares son las que se producen con la acción de la garganta. Entonces, son oclusivas porque mire que el aire sale, no tiene intervención ni de los labios, ni de la lengua, ni de los dientes, como si la tiene, ¿cuál es la otra? Que nos propone el ejemplo. Momentito. El otro ejemplo que ella nos da es taza, ¿sí? Entonces, acá miremos en este cuadro, esto lo vamos a ir aprendiendo de a poco, pero nos vamos a ir familiarizando a medida que las lecturas lo vayan presentando. Entonces, miren, tenemos los dientes, taza, taza, solo dientes y deja salir el aire y por eso es oclusiva. Y tenemos toda una familia de oclusivas que dejan salir el aire. P, B, T, D, K, G. Unas que se producen con la garganta. Tengo unas sonora, gato o gasa. Sí, miren, gasa, casa, ga, ka, ga, ka. Entonces aquí tiene como k, k. Cambia acá, lo deja salir ga. Sí, igual que en la M con la P y la B, ¿sí? Entonces tengo oclusivas que salen por la garganta, oclusivas que tienen la acción de los dientes, T, D, ¿sí? Entonces tengo Daza, ¿sí? Con un apellido, Daza, tengo taza, ¿sí? Tengo basa y tengo pasa, ¿sí? Ahora, también ellas se familiarizan por de la garganta, pero con aire distinto. Entonces, otras que se producen acá en el velo del paladar, o sea, casi en lo que llamamos la garganta, pero es al final del paladar, con la úvula se produce el sonido. Entonces, tengo también la J, ¿sí? Entonces digo ja, ¿sí? En este caso, jasa, ¿sí? Tengo la ñ, ña, ña, mini, ña, ña. Ustedes pueden comprobar si se ponen las manitos acá. Casa, gasa, jasa, ¿sí? ñasa. Así no significa nada para entender la distinción. Tengo sonidos que parten de solo el paladar. Entonces acá tengo las y, mire, y es yasa, ¿sí?
Tengo otros tipos de N que se actuarán con el paladar, que los veremos más adelante. Tengo con los alveolos, que es la parte posterior del paladar. Tengo interdentales como la Z española, za, ¿sí? Zapato, za, zapato. Entonces ya son interdentales porque son lengua y dientes en la parte de atrás de los dientes. Zapato, zapato, ¿sí? Ahora tengo dentales, ¿sí? Unas L's y N's que van a aparecer, pero también otras C y otras. Y así sucesivamente nos van apareciendo esos fonemas y es la manera como la cadena sonora se organiza dentro de toda la estructura que nos permite emitir lo que es desde la úvula, el velo del paladar, en los alveolos, los dientes, la lengua, los labios. Y acá entonces tenemos las salidas del aire, la oclusión, que es la salida directa, la fricación, que es una fricción o una obstrucción que se hace ya sea con la lengua o con los labios y los dientes, las africadas, que son una fricción menor o más explosiva, las nasales, por donde el aire sale por la nariz. Las laterales es cuando la lengua hace un ángulo, ¿sí? Solo es la L, entonces yo tengo es como un ángulo así de la lengua con el alveolo. Tenemos las vibrantes, que son la R y la R, ¿sí? Pues son las que vibran. Eso en el caso del español. En otros idiomas se presentan otros sonidos que son mucho más abajo de la úvula, como la glotis. Entonces vamos a encontrar sonidos que también son glotales. Listo. Recuerden que esto lo vamos a profundizar mucho más, pero es para que ustedes puedan comprender qué es el significante y por qué aparecen todos esos símbolos en esta parte. A la final nos concluyen. Bueno, entonces el significante es el que se ocupa la fonética y la fonología, pero se va a distinguir por cómo. La fonética estudiará los fonemas y la lengua. ¿Están viendo el PDF? Sí, profe. ¿Cierto? Mientras que la fonética se va a ocupar del habla y los sonidos. Es decir, las fonemas son esos sonidos estándares que vimos en el cuadro anterior de la lengua. Mientras que el habla, los sonidos, la fonética va a estudiar onomatopeyas, interjecciones, variedad en los sonidos, ¿sí? No solo los estandarizados, también los dialectales. Por eso ubicamos el habla. La lengua como la parte estándar y en la que todos los hablantes de la misma lengua nos entendemos, y el habla como esa variación de esa lengua. Entonces la fonología estudia la lengua y los fonemas, mientras que la fonética estudia el habla y los sonidos. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar ahí por hoy, porque otros pues tienen clases, ¿sí? La próxima clase, los chicos que nos faltan abordarán la última parte del texto, que es la distinción entre fonética y fonología, y haremos más ejercicios complementarios. Recuerden que esta materia es de mucha participación. Entonces yo todas las clases básicamente reviso que todos participen. Así que los que no participaron hoy, estar pendiente de participar más la próxima clase. Ya sea porque no dio el tiempo o porque no trajo algo preparado, ¿sí? Que vamos a ver la próxima clase. Entonces vamos a profundizar más en este tema. Yo les voy a hablar un poquito como de la lengua, de cómo se origina nuestra lengua, del inventario de sonidos de nuestra lengua y demás. Y si alcanzamos, comenzamos a ver las
vocales. Entonces, van a hacer 2 tareas. Una que es un pequeño tallercito que les voy a enviar una imagen por WhatsApp, y la otra es una consulta. Entonces van a consultar qué son la sílaba, el ataque, la coda, lo que nos mostró Dayana al comienzo. Todo lo que es la sílaba se lo encuentran siempre en el tema de la sílaba. Y van a buscar diptongos, triptongos y hiatos. Yo les recomiendo, muchachos, que busquen en fuentes fonéticas. Todos los libros de fonéticas traen esos temas. Si buscan por ahí cualquier fuente, eso presenta muchas confusiones, porque la gente realmente confunde mucho los hiatos, todo eso. Entonces hay páginas que sí son buenas, pero otras que presentan información muy errada sobre esos temas. Entonces yo les recomiendo que busquen libros de fonética en el proyecto Biblioteca 29. Funciona, que son y ejemplos. Aquí lo más importante son los ejemplos. Sílabas, diptongo, triptongo, ¿sí? Y les voy a mandar un taller que tiene que ver con la retroalimentación de la ubicación de la fonética y la fonología en la lingüística, ¿sí? También tenemos el ataque, el núcleo y la coda, que son temas propios de la sílaba, ¿sí? Entonces pueden también consultar en el pero ya les voy a decir el nombre exacto. Se llama, lo pueden buscar en internet, Manual de Lingüística Hispánica Actual. En Biblioteca 29 encuentran todos los libros de fonética. Eso es algo que lo deben hacer de una vez y para siempre. Buscan en Google, Proyecto Biblioteca 29. Allá les van a dar un Excel y una carpeta de Mega que es abierta a todo público y pueden descargar los libros de fonética, pero hay muchos materiales de fonética. Simplemente cerciórense de que sean académicos, no eso que el rincón del vago, ejemplos de triptongos, porque es que ahí no explican nada, ahí solo les dan listados. ¿Listo? Entonces, el taller y la consulta, y terminamos pues esta actividad de hoy que teníamos programada y que ya ustedes tienen sus notas. Así que, muchachos. Profe, una pregunta. Sigue, Luz. Profe, ¿usted va a subir el taller a la plataforma de Teams? ¿O como una... ¿Sí? ¿O no? También voy a subir acá al WhatsApp. Profe, por favor, ¿me puedes repetir el nombre del manual? Manual de Lingüística Hispánica Actual. Profe, estas 3 consultas, Gracias, profe. estas 2 consultas sobre la sílaba, diptongo y eso, ¿tú nos vas a dar un plazo o para la próxima clase tener todo consultado y poder otra vez hacer esta socialización? Sí, para la próxima clase. Recuerden que nosotros trabajamos con seminario alemán, entonces construimos todos o de manera constructivista, todas las clases ahí. Igualmente que el taller. Ajá. Entonces el taller, lo que pasa, muchachos, es que como hay que practicar, o sea, tema, taller. ¿Por qué? Porque son conceptos que a veces son complicados. Entonces, si en la medida en que no los practicamos, eso se vuelve una maraña que no tiene conexión a la mente, ¿cierto? Entonces, repitiendo y haciendo talleres es que se aprende la lingüística. Si no, es muy complejo y uno nunca entiende nada. Profe, ¿lo de la consulta también lo sube o es que no le escuché muy bien lo de la consulta?
No, pues es que el que voy a subir de la consulta, ya saben. Profe, ¿me puede repetir? Es que no le escuché muy bien. ¿Qué son las sílabas diptongo, hiato y triptongo? Y buscarlo en fuentes de la fonética y la fonología, fuentes académicas, que pueden encontrar en las bases de datos de la U, en el proyecto Biblioteca 29 y en el Manual de Lingüística Hispánica Actual, que está en algunas páginas de internet. Esta consulta es para que ustedes busquen, no para que yo les diga dónde está. Sí, yo les voy dando, pero ustedes también van poniendo. Profe, ¿será que me podría desconectar ahorita? Es que ya inició mi otra Sí, clase. es que ya estamos ya. Entonces, Bueno, muchachos, profe, muchas gracias les y buen día. comparto, listo, Camila, gracias. Les comparto el taller y ya saben la consulta y nos vemos la próxima clase. Tenemos 3, la fotocopia que estamos realizando, este PDF de Amanda Betancourt y las consultas. ¿Sí? Sílaba, diptongo, triptongo y acto. ¿Listo? Recuerden tener ejemplos. Tengan un lindo día. Vale, profe, igualmente. Gracias, Chao, profe. profe. Ay, no olviden la asistencia que yo se las puse a primera hora. Bueno.